Buenas noches, queridos hermanos, amigos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre todos vosotros. Les saluda a su hermano amado en Cristo y amigo, siervo del Señor, Emilio Ruiz Cervantes. Bueno, empezando una vez más su programa Hablando con las Escrituras. Un programa al servicio del pueblo de Dios y para el mundo entero. Nuestro Señor Jesucristo dijo: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Al que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Le doy gracias a Dios porque sigo adelante conduciendo este programa, por cierto, con la ayuda de Dios. Y estoy muy agradecido con Él por todas las cosas que día a día Él me brinda. Gracias a Dios porque sigo también perseverando en ese camino maravilloso que Él ha trazado para mi vida. Gracias a Dios también por mi familia, por mis hijas, que seguimos adelante y seguimos también con los preparativos, ya que el día domingo estamos aperturando la obra de Dios, los cultos presenciales acá en la ciudad de Lima. Y yo estoy muy contento por todo aquello, porque sabemos de que Dios me está ayudando. La verdad, estoy muy contento, muy feliz, muy complacido por todas las maravillas y bendiciones que Dios me sigue brindando. La verdad, no soy digno, no soy merecedor. Sinceramente, eso es lo que Dios hace. Cuando uno, a pesar de las adversidades, dificultades que muchas veces se presentan en nuestro caminar, pero uno sigue confiando y perseverando en el camino del Señor. Y eso es lo que a Dios le agrada. La perseverancia, la fidelidad y la fe, que es muy importante, sobre todo en estos tiempos difíciles. Es bueno siempre ser constantes sirviendo al Señor, porque sabemos, hermanos, amigos, que ningún trabajo en el Señor es en vano. Y sé que Dios me va a recompensar en su tiempo, más que recompensas materiales. Para mí lo más prioritario son las recompensas espirituales. Y la verdad, sé que Dios tiene preparado muchas bendiciones para mi vida. Él tiene muchas recompensas, la verdad, de eso estoy seguro. Por eso que sigo acá, dando la enseñanza, la predicación de su palabra. Y para mí, la verdad, es un privilegio, es una alegría, es mi bendición el seguir haciéndolo. La predicación del Evangelio, sobre todo en estos tiempos, es muy importante. Preparar al pueblo de Dios, advertirle a muchas personas que todavía están lejos de Dios, que la única solución para que ellos puedan alcanzar la salvación y la vida eterna es que reciban a Jesús en sus corazones luego de haberse arrepentido de todos sus pecados y maldades. Es por eso, amigos, hermanos, que estoy acá, su siervo, siguiendo adelante, conduciendo este programa, hablando con las Escrituras. Rápidamente, quiero saludar a todos mis hermanos, amigos pastores de este grupo maravilloso Perú Ora y también a este grupo Perú Ora Chimbote. Somos un grupo de ministros, pastores, evangelistas, maestros, que día a día estamos orando por nuestra nación Perú y por el mundo entero y por todas las necesidades que día a día están solicitando. Nosotros de eso nos encargamos para seguir clamando, intercediendo a favor de ustedes, hermanos en Cristo, queridos amigos. Así que un abrazo para todos mis amigos, pastores, hermanos en Cristo, de este grupo maravilloso Perú Ora Chimbote. Un abrazo, bendiciones. Que nuestro buen Dios, siervos amados, sigan usando sus vidas. Bueno, también quiero saludar a mi familia allá en Tumbes, Piura, y también Paita, Samanco, Culebras, Cuarmén. Un abrazo para mi madre y para todos mis hermanos. En esta noche también quiero saludar a mi hermano Marco, que la verdad Dios poco a poco, él sigue haciendo la obra en su vida y siempre, hermanito, estoy orando por ti. Saludo para mis hermanos y amigos que también ya están sintonizando este programa. Muy buenas noches, mi estimada amiga Ruth Amaya. Evita, un abrazo. Muchas bendiciones también para tu esposo, mi querido amigo Mario.
Bien, para todos, en verdad que se van a empezar a conectar y aquellos que van a ver también este programa, tal vez mañana, pasado mañana, quién sabe la otra semana, porque eso es lo maravilloso y lo bueno que nosotros tenemos hoy en día y contamos con la tecnología a través de las redes sociales, en este caso a través del Face. Estos mensajes están compartidos, están colgados y las personas lo pueden ver en cualquier momento, y gracias también a aquellos que están compartiendo estos mensajes, a aquellos que también me están dando palabras de aliento, de salud. Yo lo recibo de todo corazón y le deseo muchas bendiciones y éxitos para su vida. Bueno, ahora sí, después de estos saludos, quisiera compartir la bendita palabra del Señor, y para eso vamos a solicitar algunos versículos de las Sagradas Escrituras y luego le estaré dando a conocer el título de este mensaje. El libro de Gálatas, gloria a Dios, el capítulo 1, gloria sea el nombre del Señor, hasta el versículo 9. Son solamente 4 versículos. Gálatas capítulo 1, versículo 6 hasta el versículo 9. Dice la bendita palabra del Señor así, y voy a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo la guianza del Espíritu Santo, para la gloria de Dios Padre. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Padre nuestro que estás en los cielos, yo te alabo, te doy gracias por tu bendito amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque me tienes aún de pie, me tienes con vida. Señor, en esta noche te pido también que me perdones. Limpia mi corazón de toda maldad, de toda iniquidad, porque de una u otra manera te fallamos, Padre. Perdóname toda palabra que no haya glorificado tu nombre, toda conducta, todo mal pensamiento, todo deseo de los ojos, todo deseo de la carne. Dios mío, perdóname. Renueva mi corazón, mi mente, y santifícame en tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor. En esta noche te ruego que uses mi vida. Usa mis labios como un instrumento tuyo. Pon en mí espíritu de sabiduría, revelación, conocimiento, y que tu Espíritu Santo sea quien hable en esta noche y siempre. Padre, en tu mano me pongo. Trata la vida de cada hijo tuyo, de cada hermano, de cada vida, aquellos que se han apartado y también aquellos que no te conocen. Tráelos en esta noche al arrepentimiento. Todo esto te lo pido, te lo suplico en el nombre de tu Hijo amado Jesús. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Un abrazo, hermanita Zoila, amigo Víctor Lozada Farfán. Un abrazo para todos ustedes. Que Dios me lo bendiga. Muy bien, ahora sí, vamos a continuar con estas enseñanzas que estoy compartiendo en relación a la apostasía. Así que el título de esta noche es La gran apostasía, tercera parte. Bueno, Dios ha puesto en mi corazón una vez más hablarle de este tema de la apostasía. Es necesario para que usted, ministro, pastor, esté a la expectativa y estemos preparados, porque en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos, la verdad, bastante difíciles. Estamos ya prácticamente tiempos finales, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Como yo siempre le he dicho, Jesús dijo que el día ni la hora nadie lo sabe. Jesús fue muy enfático, muy claro en decir, el día ni la hora
Nadie lo sabe. Pero sí Jesucristo habló y nos dio algunas expectativas, algunas señales claras y precisas para que nosotros más que todo tengamos un cálculo y podamos discernir que los tiempos están cerca. Y como siempre, hermanos amados, he hablado de este tema. Jesucristo habló que una de las señales latentes que el cristiano tiene que considerar y tomar en cuenta es referente a la apostasía. A la apostasía que se va a manifestar en el pueblo de Dios, en su iglesia, donde muchos se van a levantar, falsos profetas, falsos maestros, falsos evangelistas, falsos maestros, falsos apóstoles, que hoy en día están enseñando un evangelio diferente, y lamentablemente muchos se están dejando arrastrar y llevar por el engaño y por la mentira. Ojo. ¿Y por qué, hermano? Por el engaño y por la mentira. Porque hay falsos que incluso están haciendo hasta prodigios, señales, sanidades y milagros. Y el que no tiene discernimiento puede ser arrastrado por el engaño y por la mentira. Porque en estos falsos hay un espíritu de error, un espíritu de engaño. Y la verdad, hermanos, muchos se dejan guiar por sus ojos. Muchos pueden decir incluso, no, pero ese hombre hace milagros. Ha hecho prodigios, yo lo he visto, ha hecho señales. Sí, es cierto. Pero Jesucristo dijo algo muy cierto. Al árbol se le conoce por sus frutos. No está diciendo Jesús por los frutos de los milagros y señales, no. Por los frutos de su conducta, de su forma de actuar, de su forma de hablar, de su forma de conducirse. Todo ministro tiene que tener ética en cuanto a su conducta, en valores, en moral. Por su fruto se conoce el árbol. No por lo que habla, no por las cosas que de repente está haciendo en manifestaciones de prodigios y señales, milagros. Cosa que eso no es malo. De ninguna manera. Porque yo sí creo en los milagros. Creo en las señales. Creo en los prodigios. Pero también tiene que ir acompañado, ¿de qué manera? En un ministro de Dios, en un predicador, que si lo que está hablando o enseñando es de acorde a la palabra de Dios, hay que pasarlo por el filtro de la palabra. El apóstol Pablo, en esta carta, hablando a la iglesia que se encontraba en Galacia, una iglesia que había sido fundada por él. Y la preocupación de Pablo era la siguiente: que la iglesia estaba siendo perturbada. Muchos estaban introduciendo, hermanos, algunas herejías. Y por cierto también estaban llevando otro evangelio. Y note algo, que todo esto le estaba causando a Pablo sorpresa y preocupación. Por eso que él expresa esta palabra diciendo, estoy maravillado, como diciendo, estoy sorprendido, no puede ser, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo le llamó la atención todo esto. Él, hermanos, se había informado de las cosas que estaba pasando en la iglesia de Galacia, o a los Gálatas. Recuerde que Pablo, como ministro, como apóstol, él tenía esa labor de constituir y abrir otras congregaciones o nuevas iglesias, si se puede llamar así. Y cuando él estaba en otro lugar, ¿qué es lo que pasaba con la iglesia que él había fundado? Muchos falsos por ahí se estaban metiendo, hermano, y estaban introduciendo enseñanzas, herejías destructoras, porque lo que hace la herejía no une. La herejía divide, destruye, extravía.
Y por cierto, trastorna la mente de los hermanos. Por eso que hay hermanos que están confundidos. Hay hermanos que dicen, total, yo no sé ni en quién creer. No sé si creerle a tal hermano, no sé si creerle a tal predicador, no sé si creerle a mi pastor, porque cada cual enseña diferente la palabra de Dios. Yo le digo algo. La palabra de Dios es una sola. Lamentablemente hay hombres que a la palabra le dan una interpretación a su manera, de acuerdo a su criterio. Por eso que es muy importante que cuando usted escuche un mensaje, usted tiene que darse cuenta de que el predicador o el maestro enseñe siempre fundamentando el mensaje con la palabra de Dios. No que yo creo, a mí me parece, yo pienso o me parece, mi pastor me dijo, no. Uno tiene que hablar de acuerdo a lo que dice la Biblia y tiene que sustentarlo. Por eso que yo le estoy enseñando acá en Gálatas capítulo 1 versículo 6. Pablo estaba preocupado, estoy maravillado, como diciendo me llama la atención. No es posible de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Se da cuenta? Pablo estaba lejos de Gálatas, o de los Gálatas o de Galacia. Estaba lejos, estaba por otro lugar. Y él envía esta carta, porque epístola quiere decir carta o misiva. Él envía esta carta diciéndole a los hermanos, no es posible de que ustedes se hayan alejado de aquel que hoy llamó por la gracia de Cristo. Y ahora están siguiendo un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, decía Pablo en el versículo 7, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Por eso hoy en día hay falsos que están pervirtiendo el evangelio. Están enseñando un evangelio mundano, pervertido. Por eso que hay congregaciones que la verdad más parecen discotecas que lugares de adoración, de exaltación, lugares donde se predica la palabra de Dios. Más parece centros nocturnos. ¿Por qué? Porque hay falsos por ahí, hermano, que están introduciendo enseñanzas erradas. Están, hermano, llevando un evangelio medio mundanal y enseñando mandamientos o doctrina de hombres. Algunos incluso llaman, no, son estrategias para tratar de ganar a los jóvenes. Por eso que algunos están enseñando, hermano, y incluso hacen hasta publicidad a través de las redes sociales. Hoy tenemos un show cristiano, un festicanto cristiano. Imagínese, concurso cristiano. La verdad, eso es lo que está pasando hoy en día. ¿Y por qué Dios está permitiendo esto? ¿Sabe por qué? Porque esta es la apostasía. Esto se llama apostasía. Dejar el camino santo, dejar el camino verdadero. Apartarse de la verdad. Dejar a Cristo por seguir un evangelio pervertido, un evangelio mundanal, un evangelio que prácticamente ya no es guiado por el Espíritu Santo, sino por las emociones, por las concupiscencias y deseos mundanos y carnales. Que Dios nos guarde, hermano. Que Dios nos cuide. Por eso que yo nunca voy a cambiar lo que a mí Dios me ha enseñado. Que Dios me guarde. Bendito sea el nombre del Señor. El evangelio es uno solo. Pero hay algunos, hermanos amados, que están perturbando y están pervirtiendo el evangelio de Cristo. Mire, y Pablo le dice acá a la iglesia de los Gálatas, versículo 8, capítulo 1, versículo 8. Mas si aún nosotros, mire lo que dice Pablo, mas si aún nosotros, refiriéndose a él y a los apóstoles, que un tiempo, o en ese tiempo enseñaba la palabra de Dios, o un ángel del cielo, ojo, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente,
del que os hemos anunciado, el tal sea anatema, decía Pablo. ¿Qué cosa significa anatema? Anatema significa maldito. En otras palabras, es un maldito aquel que enseña un evangelio diferente. Es duro, pero es la verdad. Así se aparece un ángel, dijo Pablo. Así, de repente, nosotros mismos nos aparecemos. Y si estamos enseñando un evangelio del cual nosotros no hemos enseñado en un inicio, también nosotros somos malditos. Eso es lo que dijo Pablo. No lo digo yo. Mire lo que dice el capítulo 1 de Gálatas, versículo 8. Mas si aún nosotros, decía Pablo, si aún nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Sigue diciendo, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Alabado sea el nombre del Señor. Mire el celo de Dios. Ahora, ustedes de repente al escuchar este mensaje de la gran apostasía, la tercera parte, porque es la tercera parte, usted lo puede buscar en YouTube, la primera y segunda parte, esta es la tercera parte de este mensaje titulado La gran apostasía. Si usted se va a dar cuenta en estos tiempos, la comparación de cómo hoy en día se están conduciendo muchas congregaciones, porque recuerde, la apostasía no se va a manifestar en el mundo, sino en la iglesia. Y esa es una de las señales que se está manifestando ya en estos tiempos. ¿Y sabe por qué? Porque la venida de Jesús está cerca. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. Gloria a Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Alabado sea el nombre del Señor. Dice así el versículo 1, y vamos a dar lectura hasta el versículo 3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, Pablo dice así, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No se dejen mover fácilmente, ni por carta, así fuera nuestra escrita, decía Pablo. No se dejen mover fácilmente. Sigue diciendo, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, Jesús no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Se da cuenta? Jesucristo no vendrá sin que antes venga primeramente, ¿qué cosa? La apostasía. La apostasía, recalco, es dejar el camino verdadero. Es apartarse de la sana doctrina. Es apartarse del camino de la verdad. Esa es apostasía. En las enseñanzas pasadas que le he estado compartiendo, siempre, hermano, les hacía recordar, todo aquel que un tiempo enseñaba la sana doctrina, pero ahora está enseñando una doctrina o un evangelio diferente, es un apóstata. O todo aquel que antes usted lo veía predicando, incluso Dios lo usaba en su misericordia, con prodigio, con sanidades y milagros, pero ahora está practicando las cosas de este mundo, emborrachándose, adulterando, es un apóstata. Así Dios lo llama, apóstata. Han dejado el camino de la verdad y les ha acontecido lo del proverbio. Por eso que Pedro dijo, es mejor que no me hubiesen conocido. Es mejor que no me hubiesen conocido, para que les acontezca luego lo del proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca vuelve a revolcarse en el cieno, en la inmundicia. Hoy en día hay gente así, pastores, evangelistas, ministros. Usted mira, hermano Emilio, no juzguen, no estoy juzgando.
Estoy enseñando la palabra de Dios. Así que usted no se sorprenda si algún día de repente ve a un pastor, a un ministro. Usted dirá, pero yo le he conocido a ese hombre. Si a mí me predicó y predicaba muy bonito. No es posible. Incluso hasta oró por mí y yo me sané. Que no le llame la atención esto. ¿Sabe por qué? Porque son señales de que Cristo viene. Estamos viviendo tiempo de apostasía. Y recuerda, hermano, de que la apostasía está ligada con la mentira. En ese sentido podemos hablar también de falsas doctrinas, de nuevas revelaciones y herejías. La herejía, hermanos, es también un mal de todos los tiempos y tenemos que incluir este tema, ya que la herejía es el primer paso para la apostasía. La herejía es el primer paso para la apostasía. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué es una herejía? Una herejía, ¿qué significa? La herejía viene del griego jairesis, que significa elección. Se traduce como secta también. En términos prácticos, significa error. Esa es una herejía, una enseñanza errada, una enseñanza que está fuera del contexto y texto bíblico. Esa es una herejía. Jairesis habla de la elección de opiniones o de ideas que hace el creyente acerca de las enseñanzas de la Biblia, motivado por alguna preferencia personal o un beneficio sacando partido o estableciendo una corriente de pensamiento religioso. Por ejemplo, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, habían sectas, habían muchos herejes, que por cierto creían en Dios, pero lamentablemente con sus hechos lo negaban. Apóstatas, herejes. Por ejemplo, estas sectas que existían en el tiempo de Jesús eran los fariseos y los saduceos. Cada cual tenía su propio criterio, sus propias enseñanzas, algunos hermanos con fines lucrativos, con fines personales, como hoy en día. Hay organizaciones, hermano, que dentro de su concilio o denominación han establecido mandamiento de hombres, doctrina de hombres. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Con el propósito de sacarte dinero. Y lamentablemente, congregaciones han perdido la visión espiritual. Y en vez de ser una iglesia que lleve al pueblo a conocer a Dios, que lleve al pueblo a un nivel espiritual, ¿sabe en qué se han convertido estas organizaciones? En empresas. ¿Y quiénes son los que se están enriqueciendo? Los líderes. Y los líderes, hermano, incluso tienen grados jerárquicos, como el mundo, como de repente alguna institución, llamémosla así, policial. Quiero que empieza con su oficial de tercera, su oficial de segunda, su oficial de primera, y creo que empieza luego técnico de tercera, técnico de segunda, técnico de primera, si no me equivoco. O sea, cada cierto tiempo hay un grado de ascenso jerárquico. Así también hay congregaciones, hay denominaciones, y yo le digo en el nombre del Señor, eso no es bíblico. Eso de reverendo, eso de pastores laicos, eso de que pastores ministros ordenados, no es bíblico. No es bíblico. Eso de oficiales no es bíblico. Usted mira, hermano Emilio, entonces ¿cómo es? ¿Cómo tienen que conocerse a los pastores, predicadores?
¿sabe qué? El pastor es un hombre que ha sido llamado por Dios. Y no es un grado ministerial, es un don ministerial. Es un llamado, al igual que el maestro. No como hoy en día, hermanos, se están dando títulos a muchos hombres. Desde este momento tú vas a ser el profeta. De este momento tú vas a ser apóstol. De este momento tú vas a ser el maestro. De este momento tú dejas de ser pastor para ser apóstol. Eso es antibíblico. Eso no es de Dios. Enójese si quiere, pero es la verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, hay muchos que dentro de sus organizaciones han establecido, ¿sabe qué cosa? Estas normas, esta doctrina de hombres. Y ellos ascienden de acuerdo, hermano, al avance, de acuerdo al tiempo y la labor que han hecho. No, no es así. El apóstol Pablo abrió muchas congregaciones y él siempre se consideró un siervo de Dios. En ninguna parte de la Biblia se encuentra que a Pablo o a los demás apóstoles lo llamaron reverendo. No, hermanos. Reverendo es un título denominacional. No es de Dios. Es la verdad. Guste o no le guste, no es de Dios. Y por ende es un evangelio errado. Es un evangelio diferente del cual Pablo, nuestro Señor Jesucristo, enseñó. Pablo, hermanos, siempre se consideró como un colaborador, incluso dentro del ministerio. Él dijo, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Somos siervo de Dios. Y Dios, de acuerdo a la capacidad, a la sabiduría que Dios nos ha dado, somos usados por Él. El apóstol Pablo estaba plenamente convencido de quién era, hermanos. Gálatas capítulo 1, el versículo 1 dice así: Pablo, Gálatas 1:1, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Se da cuenta, hermanos? Entonces Pablo estaba plenamente convencido de que él era un apóstol, un llamado para ser apóstol como misionero por Jesucristo, no por hombres. Ahora, ¿por qué cree que Pablo emplea esa palabrita? No por hombres, ni por la voluntad de hombres, sino por nuestro Señor Jesucristo. Porque en ese tiempo ya habían apóstatas, ya habían gentes, hermanos, religiosos que estaban enseñando herejías. Vamos a ver, 1 Corintios. Alabado sea el nombre del Señor. 1 Corintios. Vamos a ver qué dice 1 Corintios. Capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3. Versículo 5. Dice así: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Sigue diciendo Pablo: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino que Dios da el crecimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, no se crea usted. Y por ahí hay algunos hermanos que se molestan cuando no lo llaman reverendo. Se sienten ofendidos cuando no lo llaman oficial. Que me muestren pues por la Biblia. Que me muestren por la Biblia
cuando a los apóstoles, a estos siervos del Señor, lo llamaron pastores ordenados, ministros ordenados. Eso es antibíblico. Eso no enseña la palabra de Dios y por ende es una herejía. Así de fácil. Esa es una herejía. Capítulo 4 de 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 dice: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Se da cuenta, hermanos? El mismo apóstol Pablo dice a los hombres que lo consideren a ellos como servidores de Cristo, como siervo de Dios. Un siervo es un esclavo, es aquel que depende de su amo, está sujeto a su amo, a su jefe. Ese es un esclavo o un siervo. Así también se consideraba el apóstol Pablo, un siervo, un esclavo de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Así que si alguien por ahí le está enseñando un evangelio, una enseñanza que no se lo sustenta con la Biblia y todavía le obligan a que usted se sujete, la verdad, eso no es de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, algunas enseñanzas o estas herejías muchas veces eran motivados por alguna preferencia personal o un beneficio, sacando partido o estableciendo una corriente de pensamiento religioso. ¿Y quiénes eran ellos? Los fariseos, por ejemplo, y saduceos, que eran sectas judías. Los fariseos y los saduceos, para que usted tenga un conocimiento, tenían como libro sagrado a la Torá o al libro Pentateuco. Pero cada uno tenía su propia línea de interpretación o de pensamiento religioso. Cada uno, sí, tenían el Pentateuco, el libro del antiguo pacto que contaba con los 5 primeros libros, al que se le conocía como el Torá. Tanto el fariseo como el saduceo tenían ese libro. Según ellos, como una guianza, según ellos. Como hoy en día, ¿no? Muchos cristianos, muchos concilios también tenemos como un libro de guía las Sagradas Escrituras. Pero así como los fariseos y los saduceos, ellos le daban una interpretación, cada uno a su manera. Hoy en día también. Como decía antes mi pastor, los fariseos se han muerto, los saduceos ya murieron años, ya no existe esa secta. Pero el espíritu de error que estaba en ellos no ha muerto. Y ese espíritu de error hoy en día se ha metido en muchos líderes. Por eso que están enseñando herejías. Por eso es que hoy en día vemos, hermano, los fariseos modernos, los fariseos de estos tiempos. Los fariseos en ese entonces eran legalistas, hermano. Eran gente que no tenían misericordia, no tenían compasión. Y por cierto, eran grandes misioneros. Ellos recorrían mar y tierra. Creo que caminaban más que Cristo mismo. La verdad. Pero eran gente perversa, no tenían misericordia. Gente, hermano, de que le gustaba saquear a las viudas, a los huérfanos, a los pobres. Le quitaba su dinero a través de artimañas y enseñanzas cerradas, como hoy en día. Hay gente que se aprovecha de la fe de muchos. Hoy en día es así. Ponen carga pesada a los demás cuando ellos ni siquiera con un dedo la mueven. Por eso que Jesucristo tuvo que confrontarlos. Jesucristo tuvo que decirle en su cara: ustedes son unos hipócritas. Ustedes que por fuera se ven muy hermosos, bien vestiditos, muy bien elegantes, con una vestidura blancas, etcétera, etcétera. Pero ¿sabe qué? Son sepulcros blanqueados. Es como un sepulcro, ¿no? Usted va a un cementerio, lo pintan bonito, etcétera, etcétera. Pero adentro, ¿qué hay? Huesos secos, no tienen vida. Así también hay gente, hermanos. Y algunos se jactan y dicen: tenemos la sana doctrina. Nosotros sí nos vestimos como manda la Biblia.
pero vea sus frutos. No tienen misericordia. No tienen, hermano, la verdad, la capacidad para juzgar. No hacen justicia. Hoy en día existen los fariseos. Sí, modernos, claro que sí. Entonces les estaba diciendo, hermano, que cada una de estas sectas en el tiempo de Jesús le daba una interpretación o de pensamiento religioso. Un ejemplo, por ejemplo, los fariseos, ellos sí creían en la realidad y existencia de ángeles y también en la resurrección de los muertos. Los fariseos sí creían en eso, pero los saduceos no. Ellos no creían. Por eso que nunca se ponían de acuerdo. Por eso que ellos se mantenían distantes. Se mantenían distantes, hermano. Y eso vamos a ver a la luz de la palabra, Hechos capítulo 23, el versículo 8. Hechos 23, el versículo 8 dice: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. ¿Se da cuenta? Los saduceos, estas sectas, o esta secta, ellos no creían en la resurrección de los muertos, ni en la existencia de ángeles, pero los fariseos sí. Por ejemplo, los saduceos erraron también en interpretar Génesis capítulo 3, versículo 19, creyendo que el hombre desaparece totalmente con la muerte física. Eso creían los saduceos. Pero nosotros creemos por la palabra que cuando el hombre muere, sí, es cierto, físicamente muere, pero su alma no muere todavía. Su alma va a un lugar de ahonde, hermano. Si ha muerto en Cristo, se va a un lugar de reposo. Pero si no ha muerto en Cristo, se murió en sus delitos y pecados, el espíritu vuelve a Dios, pero su alma, ¿a dónde va? Al infierno. Pero los saduceos no. Los saduceos decían, no, ya el hombre muere y se acabó las cosas. Como alguien dijo, ¿no? Muerto el perro, se acabó la raya. Y no es así. Aquel que enseña que después de la muerte no hay vida es una herejía. Esa es una herejía. Nosotros siempre hemos enseñado de que cuando el hombre muere, sí, vuelve al polvo, así como fue hecho del polvo. El espíritu vuelve a Dios, pero el alma, ¿a dónde va? Esa es la sana doctrina. Entonces, la herejía en su sentido práctico es un error que lleva a la apostasía. Hermanos, la iglesia de los inicios ha lidiado con los falsos maestros que salen del mismo terreno cristiano. Ojo, los falsos maestros salen del mismo terreno cristiano. El apóstol Juan nos habla precisamente de estos falsos hermanos y de falsos profetas que vienen con una doctrina que divide. Hace un momento les estaba diciendo, la herejía no une, la herejía divide. La herejía sí une muchas veces, pero para el mal, para dañar, para hacer daño al que está en la verdad. Por ejemplo, miren, los fariseos y los saduceos se mantenían al margen, porque cada uno tenía su propia enseñanza, su propia formación, su propia interpretación del Torá. Pero cuando vino Jesucristo predicando el evangelio, predicando el verdadero evangelio, la sana doctrina, y por cierto Jesús era respaldado por Dios con prodigios, señales, sanidades y milagros, y muchos de aquellos que pertenecían a la secta de los saduceos
y de los fariseos, ellos, hermano, empezaron a marcar la diferencia. ¿Marcar la diferencia en qué sentido? En el mensaje de Jesús. Porque en Jesucristo ellos podían darse cuenta, hermano, que Jesucristo les hablaba con autoridad moral, les hablaba la verdad. Y tenía un mensaje convincente. Jesucristo era transparente. Jesucristo, si hablaba del amor, es porque Él manifestaba y tenía amor, tenía compasión. Si Jesucristo hablaba de la justicia, es porque Él practicaba la justicia. Si Jesucristo hablaba de amar a los enemigos, es porque Él amaba a los enemigos. Si Jesucristo hablaba de la vida eterna, si Jesucristo, hermano, hablaba de oración, porque Él oraba. Si Jesucristo hablaba del compartir, del dar, que es mejor y más bienaventurado el dar que recibir, porque Jesucristo compartía, hermanos, hacía obras sociales, cosa que eso no hacían los fariseos. Más bien los fariseos quitaban, hermano, y ellos se enriquecían. Ellos se hacían más millonarios, como en estos tiempos. Entonces, mucha gente que eran parte o pertenecían a los saduceos y también a los fariseos, dejaron estas sectas y empezaron a seguir a Cristo. Entonces, ¿qué hicieron estos fariseos y saduceos? Se unieron. Ahí está. Se unieron los herejes. ¿Pero con qué propósito? Para hacer daño al que estaba enseñando y predicando la verdad. En los tiempos de la persecución, hermano, que Dios mediante permita acá que suceda en el Perú, ¿saben quiénes se van a levantar contra nosotros? Los fariseos modernos. Se van a levantar con aquellos que predican la sana doctrina. A mí hay gente, hermano, que me aborrece. Hay gente que cuando les digo esto, que no hay reverendos, que no hay ministros ordenados, que son títulos de hombres, a mí hay gente que me odia, me aborrece. ¿Por qué, hermano? Porque no le gusta que se les hable la verdad. Y me tildan, hermano, de rebelde, me tildan de tantas cosas. Pero yo sé en quién he creído. Yo tengo esa plena convicción, esa seguridad, que quien me ha levantado a mí es Dios. No una denominación, no una organización. No, hermano. Mi carta de presentación, mi credencial es que Dios me ha levantado. No porque soy perfecto. No, hermano. Es por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces el apóstol Juan, hermano, hablaba de estos falsos que habían salido del mismo pueblo cristiano. Alabado sea el nombre del Señor. Y vayamos a ver en el libro de 1 Juan. 1 Juan, vamos a ver el capítulo 2, el versículo 19. Dice así: salieron de nosotros, mira lo que dice Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hermano, ¿quién sabe más adelante? Yo no sé lo que a mí me espera. Ahora que voy a estar pastoreando la iglesia acá en Cerro Candela, la intención mía y el mandato del Señor es formar, capacitar, discipular. Y Dios va a levantar líderes, no yo. Dios va a levantar, quién sabe, ministros, pastores, evangelistas. Y yo, hermano, tengo esa responsabilidad. Cuando digo yo, no lo digo en un término, en una actitud de soberbia, sino refiriéndose a mi persona. Mi responsabilidad es enseñar, capacitar. Y enseñarle de acuerdo a la palabra de Dios. Pero quién sabe que algunos de ellos que han sido bien formados, más adelante venga, hermano, con esa cosa de que a mí Dios me ha revelado, que Dios me habló por sueño, que Dios me habló por visión, etcétera, etcétera, etcétera. Esas cosas van a pasar. Y de repente hasta puede hacer división.
y pueda abrir una obra por otro lado. Y eso pasó precisamente en el tiempo, en la era apostólica. Por eso que Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Palabra del Señor. Sí, hermano. Juan defendió la verdad de que Jesucristo ha venido en carne para hacer sacrificio por nuestros pecados. Los agnósticos lo negaban en aquellos tiempos. Lo negaban, hermano, que Jesucristo había venido en carne. Escuche, vamos a ver. 1 Juan 4:1. 1 Juan 4:1 dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Note esto: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Juan, por cierto, un gran teólogo, un gran conocedor, hermano, de las cosas de Dios. Él, al igual que Pablo, escribían estas cartas por revelación del Espíritu Santo. Y una de las cosas que Juan tuvo que lidiar, tuvo que contrarrestar contra este espíritu de error, porque los agnósticos de aquellos tiempos, que por cierto era una mezcla de la filosofía griega y también el cristianismo, ellos creían, entre otras cosas, que Jesucristo no pudo haber venido en carne a la tierra, ya que la materia es mala, poluta y sucia. Eso decían los agnósticos. No es posible. No, Jesucristo no ha venido en carne. Pero nosotros sabemos por la palabra. La sana doctrina enseña que Dios se hizo carne. Y esto ya estaba profetizado aún por el profeta Isaías, cuando dijo: y esta es la señal, que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, el cual dará luz un hijo, al que le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesucristo nació en carne y hueso y murió como todo ser humano, pero lo bueno, lo maravilloso, que Él resucitó. Él no se quedó en la tumba, aunque algunos por ahí dicen que han encontrado la tumba del Señor. Esa es otra herejía. Hermano, en ese sentido, ¿no? De acuerdo a estos agnósticos que tenían una filosofía griega y también una combinación, era una mezcla con el cristianismo, ellos decían, ¿no?, que es imposible de que Jesucristo haya nacido en carne. En ese sentido, pecar en la carne no te hace malo, porque el cuerpo es malo por naturaleza. Eso decían ellos. Pablo desconcertó al mundo de aquel entonces cuando proclamó, cuando pregonó que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Este cuerpo, hermano, el cual antes, cuando no conocía a Dios, estaba prácticamente esclavizado en todo tipo de pecado. Y quién sabe, muchos de ustedes era su cuerpo guarida de demonios. Muchos tenían el espíritu de adulterio, de fornicación, de idolatría, de hechicería. Pero cuando viene a Cristo, se arrepiente de su pecado, Cristo rompe las cadenas y es liberado de todos los demonios. Y por ende se convierte en templo del Espíritu Santo y por ende ya no puede pecar o ya no debe de pecar. Porque Dios nos ha llamado a santificación. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, hermano, ya sabemos perfectamente lo que es una herejía. Algo que te enseñan
que carecen de sustento bíblico. En las páginas de la historia, hermano, de la iglesia, nos narra la aparición de otras muchas herejías, muy aparte de lo que enseñaban los fariseos y también los saduceos. También habían, hermano, esta secta de los judaizantes. Reciben el nombre de judaizantes los cristianos de cultura judía, que propugnaban la necesidad de continuar en las prácticas de las leyes ceremoniales y el culto mosaico para obtener la salvación. Miren, en sí eran cristianos, judíos. Se les llamaba judaizante porque ellos creían que todavía era necesario guardar las normas o leyes establecidas por el antiguo pacto a través de su siervo Moisés, y que era un método para así poder alcanzar la salvación. Eso eran los judaizantes, y vamos a verlo en el libro de Hechos. Gloria a Jesús. Hechos, el capítulo 15, el versículo 2. Dice así: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellas. Cuando dice no pequeña con ellas, hubo una contienda muy fuerte. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Habían, hermano, ciertos problemas. Como que parece a estos hermanos cristianos judíos, parece, hermano, de que la palabra de Dios todavía no les había amanecido. Ellos todavía no entendían que la salvación no era por guardar la ley, sino es por la fe en Cristo Jesús. Nosotros hemos alcanzado la salvación por la gracia de Dios, por medio de la fe. Es por gracia. Hemos alcanzado la justificación, la redención, todo por fe, hermano. No es por guardar la ley, como creían todavía algunos hermanos judaizantes. Pablo fue claro en este punto al declarar que los que buscan la salvación por las obras de la ley, o sea, es decir, por sus obras, se desligan de Cristo, si es que antes lo recibieron por la fe. Gálatas 5:4. Estoy citando los pasajes de la Biblia para que usted, hermanos, lo tengan muy claro. Aquí Pablo le dice: de Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Claro, si alguno dice, hermano, que la salvación es por la obras de la ley, entonces se desligó de Cristo y habéis caído en la gracia. Por eso hay gente, hermano, que por ignorancia, ¿no?, sigue guardando la ley. Algunos todavía siguen participando de ciertos ritos, ¿no? Por ahí hay una secta por ahí llamada el Nuevo Pacto Universal, que vamos a ver más adelante, ¿no? Hay gente que se deja crecer el cabello, se deja crecer la barba, etcétera, etcétera, porque según ellos dice que la Biblia en la ley les manda a que guarden esto. Ese es otro tema. Así eran los judaizantes, hermano. Y Pablo, alabado sea el nombre del Señor, en una oportunidad tuvo que exhortarle, hermano, exhortarle al apóstol Pedro, gloria a Jesús, porque Pedro, hermano, estaba cayendo en este espíritu de error, gloria a Jesús, y era, hermano, de condenar. Y Pablo, como apóstol de nuestro Señor Jesucristo, un hombre que estaba verdaderamente bien fundamentado, bien cimentado en la doctrina, tuvo que reprenderlo a Pedro. Y vamos a ver en el libro de Gálatas, el capítulo 2, versículo 11. 2,
de Gálatas capítulo 2, versículo 11. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Está hablando de lo de la ley. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Mira lo que estaba haciendo Pedro. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Qué te pasa, Pedro? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Aquí está, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por la sola ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por la sola ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie, hermano, por guardar la ley, nadie va a ser justificado, nadie va a alcanzar el perdón de los pecados, nadie va a alcanzar la salvación, la vida eterna. No, nadie. Es por la fe en Cristo Jesús. Pero sin embargo, Pedro, nuevamente, hermano, estaba cayendo en guardar todavía algunas obras de la ley por temor a los judíos. A veces no queremos pagar un precio. Uno tiene que pagar un precio y muchas veces, ¿sabes cuándo lo vas a pagar? Cuando tú enseñas la palabra tal como está escrita. Y si nos aborrecen, si nos odian por la causa de Cristo, somos bienaventurados. No importa, hermano, así no te saluden, así te traten mal, pero uno tiene que estar firme en lo que ha creído y en lo que uno enseña. Entonces, cuidémonos, ministro de Dios, del espíritu de apostasía que en estos tiempos se está manifestando. Tengamos cuidado, porque se está levantando falsos pastores, falsos maestros, que en la próxima clase estaré compartiendo algunos de ellos. Hermano, recién estoy empezando con esto de la apostasía. Es un tema bastante amplio. Hoy en día estoy en la tercera parte. De repente, pasado mañana, estaré dando la cuarta parte, luego la quinta parte. Gloria a Jesús. Dios mediante, le estaré compartiendo también de los falsos de estos tiempos, de los falsos, de esta doctrina errada de la prosperidad. Todo eso voy a estar compartiendo, así que le pido por favor que no deje de seguir este programa Hablando con las Escrituras. Quiero darle gracias a Dios en esta noche por su palabra. Hermanos amados, Cristo viene pronto. Ya las señales se están dando, así que estemos preparados. Si tú, amigo, todavía no entregas tu vida a Cristo, de repente nunca te has arrepentido. Arrepentimiento quiere decir cambio de actitud, dejar de hacer lo malo para ahora vivir una vida nueva. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Que Dios lo bendiga. Quiero orar por usted. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad, Señor. En esta noche yo te pido por cada amigo, por cada hermano, por cada ministro, por cada siervo tuyo, que tú lo guardes, lo protejas. De todo espíritu de error, de todo espíritu de engaño, de toda mentira, de todo viento de doctrina, Padre. Yo te pido que tú ayudes a tus siervos, que tú los ayudes dándoles sabiduría, conocimiento de tu palabra. Te lo ruego, te lo imploro, Padre. Gracias te doy, Señor. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos.
Señor, bendice a mis hermanos. Mira por aquellas vidas que todavía nos han entregado, Padre. La maldad cada día está en aumento. La maldad crece en muchos lugares. Sabemos de que la venida de tu Hijo está cerca. Señor, yo te alabo y te doy gracias. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, hermanos, gracias a todos ustedes por su palabra. Gracias en verdad a Dios, porque una vez más Él permite que yo siga predicando y enseñando esta linda y hermosa palabra. Queridos amigos, hermanos, les pido por favor, les hablo con el corazón en la mano. Mire, yo el día domingo, pasado mañana, voy a aperturar y voy a abrir la iglesia, la congregación acá en la ciudad de Lima, y voy a empezar a hacer los cultos presenciales. No acostumbro, la verdad, a dirigirme y a pedir de repente colaboración. Pero ante la necesidad que hoy en día estoy careciendo, la verdad, yo le pido por favor a todos ustedes un apoyo voluntario para implementar la casa oración. No va a ser para mí, no va a ser para mí, amigos. Hermanos, no va a ser para mí. Colabore con la obra de Dios y Dios lo va a bendecir. Yo les agradezco a algunos familiares, a mi sobrina Mary por apoyarme para las cortinas. Te agradezco en verdad, sobrinita, muchas bendiciones. También a unas hermanas que me han apoyado para la gigantografía, para los jarrones. Y también hay personas que me han prometido, espero su apoyo, pero hoy en día con gran urgencia necesito. La verdad que sí necesito. Yo le pedía por favor, apóyeme para implementar todavía la casa oración. Hay algunas cositas que faltan, que no es mucho, pero quisiera yo pedirle su colaboración. Yo sé que si usted lo hace de corazón, Dios lo va a bendecir. Una vez más le digo, no va a ser para mí, va a ser para invertir e implementar la casa oración. No importa si es un sol, no importa si son 2 soles, 3 soles, de acuerdo a su posibilidad. Puede yapearme, y si usted me dice, hermano Emilio, mándeme su número de cuenta, yo le enviaré y usted puede depositar a mi número. O puede yapearme en mi número de teléfono, puede hacerlo. Y estaré orando por usted. La verdad, estaré orando por usted. Y créeme que Dios lo va a bendecir. Se lo pido, por favor, de todo corazón. Hágalo para el Señor. Que Dios lo bendiga, amigos. Muchas bendiciones. Un abrazo para todos ustedes. Y recuerden que siempre voy a estar predicando y enseñando la palabra del Señor. Dios lo bendiga a todos ustedes, nombre por nombre. No se olviden de compartir. No se olviden de compartir estas enseñanzas, estos mensajes, para que mucha gente también pueda oír el consejo de Dios. Dios lo bendiga. Promoción Walter López Serna. Dios te bendiga, cuñado Ulises Sabino, hermanita Zoila, y a todos, a mi amigo Ricardo Faría del Valle. Dios te bendiga. A todos los que en esta noche han sintonizado este programa. Un abrazo. Muchas bendiciones. Dios los bendiga.